Bien, sean todos bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de entrevistas para profundizar sobre problemáticas centrales de nuestra América. Hemos visto en Haití un deterioro de las condiciones de vida, tanto para la sociedad y también un deterioro del Estado, de la función del Estado, un Estado en caos, un Estado caótico, una situación compleja. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué está sucediendo esta situación en Haití? Es clave entenderlo y comprenderlo para que como América Latina logremos no solo rodear al pueblo hermano de Haití, sino también entender y comprender qué es lo que sucede y qué es lo que se viene también para nuestra región. Para este tema tan álgido y complicado, y también que la información no circula de manera adecuada frente a las causas y a las razones esenciales, agradecemos que nos haya aceptado la invitación a Henri Boulin, espero haberlo pronunciado bien, quien es profesor de metodología de la investigación, etnografía y crítica decolonial, ¿cierto? También es coordinador del Comité Democrático de Haití en Argentina. Henry, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Bueno, muchas gracias a ti. Es un honor y un placer para mí estar contigo, Alfonso, y aprovecho para enviar un gran abrazo no solamente a ti, a tus familiares, sino también al pueblo colombiano. Bien, gracias hermano. Bueno, hay un tema esencial, Haití. ¿Qué está sucediendo hoy? ¿Cómo está la situación hoy en el hermano pueblo de Haití? ¿Qué ocurre? ¿Cómo está? ¿Qué sucede? Porque la información, como reitero, que nos llega es muy limitada, muy poca. Sí, es cierto eso, y Haití quizás es el país menos conocido en la región, porque hay tergiversaciones de nuestra cultura, de nuestra historia. Y no solamente eso, vivimos en un permanente aislamiento internacional también. Ahora, para poder entender qué pasa en Haití, había que empezar por decir qué es Haití. Haití es el primer país independiente en América Latina, el segundo en América, pero es el único país forjado, creado por esclavizados y esclavizadas. Es decir, todos los procesos de independencia fueron protagonizados por la élite criolla u otros, donde se sumaron a negros, a indios, etcétera, pero no fueron conducidos por los negros. En el único lugar. En la única revolución antiesclavista, anticolonial, antirracista y antipatriarcal e internacionalista triunfante en la historia. Es decir, supimos romper las cadenas de las manos, de los pies, de la mente y del corazón. Haití surgió en 1804 como no solamente un cuestionamiento, sino rompiendo el orden dominante, hegemónico en aquel momento, basado en la esclavitud. Contribuyó a la independencia de varios países, Venezuela, Colombia, Ecuador, etcétera. Centenares de haitianos murieron. La sangre haitiana fue derramada en distintos suelos por la libertad, por la verdadera libertad. A partir de ahí, yo puedo decirte que Haití no fue bien recibido, porque era un mal ejemplo, porque en aquel momento la esclavitud era el modo más importante, era una piedra angular importante del desarrollo del sistema capitalista. Pero hay que decir verdad también, si bien la gran revolución haitiana aportó todo esto, pero también 2 años más tarde, en 1806, hubo un golpe de Estado, un magnicidio. Asesinaron al líder de la revolución, Jean-Jacques Dessalines, el que proclamó nuestra independencia, y asesinaron a varios lugartenientes. Yo te podría decir que 1806 marca un punto de inflexión en el proceso,
donde la contrarrevolución planteó y fue el fiel reflejo de contradicciones que existían desde la época de la esclavitud, de la sociedad colonial, y estallaron después. En clave marxista, podemos decir que la revolución supo resolver la contradicción fundamental de la época colonial, es decir, esclavitud versus libertad, pero hay otras contradicciones de clase que la revolución no pudo resolver. Es decir, la construcción de un país, la construcción de una nación en base a los intereses de los más explotados, como tal lo había planteado Dessalines, el líder de la revolución, no pudo ser. Es decir, los sectores acomodados, los affranchis, mal llamados mulatos, porque mulatos viene de mula, pero que tenían esclavizados, que tenían plantaciones, pero no tenían derechos políticos, porque eran hijos de las violaciones, generalmente de los colonos sobre las esclavizadas, pero los padres mandaban a ellos estudiar a Francia, tenían una formación educativa, académica, algunos, y tenían plantaciones. Entonces tenían intereses económicos diferentes a los intereses de las masas de los esclavizados. Entonces, esa contradicción entre clases antagónicas fue aplacada un poco por la contradicción fundamental libertad, porque ellos luchaban también por su libertad política. Entonces hubo una unidad entre esos dos sectores, los sectores de los affranchis, los libertos, los mulatos con los llamados negros, las masas, se reflejó después. También cuando hablamos de las masas, de los negros, etcétera, muchas veces se toman al bloque de los esclavizados como bloque homogéneo, no es tal. No existían solamente contradicciones entre diferentes tipos de esclavizados, entre esclavizados domésticos y esclavizados de campo, sino también entre los esclavizados criollos, los que habían nacido en la isla, y los esclavizados llamados bozales, los recién llegados de África. Había esas diferencias también. Entonces, todas esas contradicciones estallaron después del triunfo de la revolución. Entonces, se puede decir que la unidad que sirvió para vencer a los imperialistas, a los colonialistas de aquel momento, Inglaterra, Francia, España y Francia fundamentalmente, esta unidad no pudo mantenerse para construir una nación revolucionaria sobre bases revolucionarias. Y a partir de ahí yo puedo decir que el movimiento popular haitiano no pudo retomar el gran camino de 1804. Entonces, durante todos esos tiempos, Haití fue víctima de esto y víctima también del aislamiento internacional. Fíjate que Estados Unidos reconoció la independencia de Haití recién después de la Guerra de Secesión en el 65. Francia exigió a Haití el pago en 1825 para reconocer su independencia, el pago para indemnizar a los colonos que habían perdido sus plantaciones de 150 millones de francos oro. Después disminuyeron a 90. Como dijo el comandante Fidel Castro con razón, fue la primera deuda externa de un país del tercer mundo. Haití tomó más de 100 años para pagar esto y todos nosotros sabemos lo que es la deuda externa. Entonces, por eso cuando dicen Haití es el país más pobre, esa formulación es una formulación errónea. Hay que decir el país más empobrecido. A partir de ahí también Estados Unidos en 1914, un comando norteamericano entró en el Banco Central de Haití y sacó nuestra reserva de oro. Y el 28 de julio de 1915 ocuparon Haití hasta 1934. Esos 19 años, esos 19 años constituyeron la base sobre la cual hay que entender algo, que
han transformado a Haití en una perfecta neocolonia de los Estados Unidos. Porque todas las estructuras que habían impuesto estaban al servicio del imperialismo y de la élite repugnante haitiana y no del pueblo. Se resistió durante esos 19 años, hubo guerra de guerrillas, hubo huelga, es decir, siempre el pueblo haitiano resistió y resiste. Entonces han impuesto un sistema neocolonial. Para poder mantener ese sistema neocolonial recurrieron siempre a dictaduras, fraudes electorales, invasiones, golpe de Estado, etcétera, etcétera. Y hoy estamos asistiendo a la fase final quizás de la descomposición de este sistema colonial tal cual lo habían concebido. En la descomposición. Es normal porque no estaba puesto para dar respuesta a las necesidades de la gente y la gente exige un cambio. Entonces se llegó a una situación donde en términos leninistas podríamos decir se llegó a un momento en Haití donde los de abajo no querían seguir viviendo como antes y los de arriba no podían dirigir como antes. Entonces, asistimos, estamos asistiendo a la descomposición de ese sistema. Entonces, como la izquierda haitiana no tiene la fuerza suficiente para revertir esta situación, históricamente hablando, todas esas debilidades que venimos arrastrando y no pudimos todavía resolverlas, es el aislamiento internacional de los demás movimientos revolucionarios en Latinoamérica, porque hay una lectura errónea también sobre Haití, influenciada sobre todo por el eurocentrismo. Y también está el tema de que para poder mantener ese sistema ahora, ellos planificaron, programaron un caos a través de bandas, llamadas bandas, que son paramilitares. Henry, antes de que entres a ese punto que es muy importante para poder entender este momento, hay una pregunta que creemos clave y es el papel de las corporaciones. Hablas de ese momento nuevo, neocolonial, el neocolonialismo con Estados Unidos y lo que eso trae, que es descomposición, que también hablaremos un poco de lo cultural, la descomposición social, la corrupción, financiar y apoyar dictadores, dictaduras y etcétera. O sea, la corrupción como parte de un sistema de dominación. En ese punto, las corporaciones que ingresan a extraer bienes, eh, qué papel juegan y qué papel están jugando hoy en esa descomposición para que ya nos expliques esta nueva fase de dominación a través del caos. Muy bien. También en clave marxista podemos decir, sobre todo cuando vemos lo que se llama, lo que podemos caracterizar como la dialéctica de la dependencia. ¿Cuál es el rol de Haití en la división internacional del trabajo? País productor de mano de obra súper barata. Es decir, hay una explotación de la fuerza de trabajo muy elevada en comparación a la explotación de otras fuerzas de trabajo en otros lugares. Estamos en el último peldaño en cuanto a esto, que es generador de empobrecimiento cada vez mayor. Entonces, la extracción de plusvalía es mucho más fuerte en el caso nuestro que en otro lado. Entonces, hay que entender que Haití tiene un desarrollo capitalista raquítico. Es una economía más bien de subsistencia. Entonces, hay enclaves que han puesto en el país, por ejemplo, en algún momento durante la dictadura de la familia Duvalier, Haití era conocido en el mundo como primer país exportador de pelotas de béisbol, cuando el haitiano generalmente no juega al béisbol. Solamente era mucho más fácil explotar la mano de obra ahí, porque para el mismo tipo de trabajo, con la misma tecnología, en Haití se pagaba, supongamos, 20, y en Estados Unidos para el mismo trabajo se tendría que pagar 80.
Entonces, ¿a dónde las empresas se van a poner? En Haití. En Haití existen, ellos han puesto enclaves que son sobre todo llamadas zonas francas, sobre todo cerca de la frontera con República Dominicana, donde ahí extraen. Haití también tiene algunos minerales importantes. En aquel momento, supongamos, en un momento Haití tenía mucha bauxita y la compañía que explotaba eso era la Certain Company, que yo sepa, suena a inglés esto y nosotros hablamos francés y creol, ¿no? Después Haití producía bastante caña de azúcar y la compañía que explotaba esto, yo era chico, yo me acuerdo, se llamaba ASCO, Haitian American Sugar Company. Suena inglés también esto. Entonces hay una serie de cosas que uno tiene que entender para poder aprender. Después, ¿qué pasa? En un país, por eso yo lo de estado fallido no lo uso mucho, no me gusta, porque es el estado neocolonial que está en función de esto. Lo que estamos pidiendo, lo que estamos diciendo que un estado fallido o no cumple su rol, no. No era el rol. El Estado neocolonial no tiene en su mente satisfacer temas de la educación, resolver temas de educación, salud, vivienda, etcétera. No está para esto. Está para doblegar el movimiento popular y entregar todo lo que nosotros tenemos. Al contrario, de alguna forma se puede decir que se trata de un Estado eficiente, porque ha cumplido su rol, ha entregado todo. Cuando hay que asesinar a miles de haitianos, lo hace, ¿no? Entonces, el movimiento popular que había planteado en términos de movilización, de luchas pacíficas, el cambio falló porque los yanquis, sobre todo, desarrollaron, permitieron el despliegue de esos paramilitares, 200 bandas llamadas alrededor de la capital, asfixiaron la capital, ¿no? Estrangularon al movimiento popular, varios populares quemados, la gente huyendo, durmiendo en cementerios, en plazas, en escuelas, etcétera. Todo el Bajo de Puerto Príncipe, la capital, ya prácticamente es una zona de guerra. El secuestro se había transformado en la industria más próspera. Entonces, no había posibilidad de seguir movilizando a centenares de miles de personas como antes para exigir el cambio del régimen. Entonces, habían colocado el escenario de la lucha de clases en otro plano. Era el plano de la dialéctica de las armas. Y no tuvimos posibilidad de enfrentar esto. Entonces, ¿qué pasa? El presidente ilegal Jovenel Moïse fue asesinado y ahí involucran a mercenarios colombianos. Pero lo que quiero decir, no soy quien para decir quién lo asesinó. Es obvio que había mercenarios colombianos, es obvio. Ahora, es obvio también que en Haití, siendo una neocolonia de los Estados Unidos, no, una mosca no puede volar en Haití con el desconocimiento de la embajada norteamericana de los norteamericanos. Eso es imposible. Es imposible que colombianos hayan dejado Colombia y viniendo de Estados Unidos algunos, pasando por la frontera con República Dominicana. La empresa que supuestamente organizó todo eso, su oficina estaba en Miami, en la Florida, con desconocimiento de los norteamericanos. Eso no lo creo. No lo puedo, nadie lo puede creer. 2 millones de dólares que fueron transferidos desde Estados Unidos hacia Haití para la operación. Cuando si yo ahora, desde Argentina, yo voy a la Western Union, yo te transfiero, no sé, $5.000, $10.000, yo tengo que dar explicación. Y vos vas a tener que dar explicación. Y resulta que millones de dólares salieron de Estados Unidos y no sabían nada. Es como el tema de las armas y municiones. Resulta que los llamados bandidos poseen armas sofisticadas, municiones, armas de guerra, y ni siquiera la policía haitiana tiene esas armas.
los propios Estados Unidos, la propia ONU reconocen que esas armas y municiones provienen de los Estados Unidos, lo que significa que hay un tráfico de armas, porque Haití no fabrica armas, no fabrica municiones. Yo he viajado a Estados Unidos. Vos no puedes entrar con un cuchillito. Y resulta que somos tan inteligentes, los haitianos son tan inteligentes que pueden burlarse de los controles aduaneros en los Estados Unidos. Cuba tiene un bloqueo encima, Haití tiene un bloqueo. No llega ni una jeringa a Cuba, sin embargo en Haití llegan toneladas de armas. Por eso yo llamo caos planificado. Y no tiene otra cosa que romper la espina dorsal del campo popular, reformular el sistema neocolonial sobre nuevas bases. Ahora han impuesto un consejo presidencial de 9 miembros, 2 sin voto, pero con voz, y han impuesto un primer ministro. Y van a reformar la Constitución, van a crear un consejo electoral para organizar una fachada electoral para decir, Haití es ahora democrático. Y para esto también había que ayudar a la policía haitiana como la otra fuerza de la ONU anterior, la misión de las Naciones Unidas para la estabilización de Haití, que estuvo de 2004 hasta 2017, 13 años, la MINUSTAH, dirigida por Brasil de Lula, que hoy está cuestionando las elecciones en Venezuela, pero Lula aceptó dirigir la MINUSTAH, una fuerza de ocupación que violó la independencia de Haití, su soberanía y su derecho a la autodeterminación. Cometieron asesinatos. Militares brasileños asesinaron en una intervención que hicieron en un barrio popular ya que se llama Cité Soleil. Tenemos fotos de bebés en su cuna con sus entrañas afuera. Fueron militares brasileños. Brasil tuvo la comandancia militar durante 13 años. Yo nunca escuché ninguna autocrítica de Lula. Ahora viene a hablar de elecciones de Venezuela. Y otra cosa más, la MINUSTA, y esto está reconocido incluso por la propia ONU, ellos introdujeron en Haití la epidemia del cólera, que nos costó 40.000 muertos, casi. Más de 800.000 personas fueron infectadas. Eso es el Haití. Eso es el Haití que estamos hablando. Un Haití de 12 millones de habitantes casi, y hay 5 millones de seres humanos que padecen de hambruna severa. Es tremendo. Es, Entonces, es una bomba social. Sí, yo te escucho, hermano. sí. Estás describiendo algo interesante. Estamos hablando de un Estado neocolonial, que hace la precisión, y un Sí, Estado neocolonial que hace uso de ahora está implementando como prueba piloto, si se quiere, la caotización de la sociedad, ¿cierto? Entonces, una precisión, que el Estado, según tu argumento, que me parece bien, está cumpliendo su función. Y la función es mantener las condiciones de sí. opresión y de despojo, de opresión y despojo. Pero que está haciendo uso hoy de metodologías bastante complejas, que es generar caos en la sociedad a través del flujo de armas ilegales. Y ya estás diciendo, claro, vienen de Estados Unidos, cómo llegan, el tráfico de droga, que también activa la economía, y el uso de mercenarios, en este caso, desafortunadamente, mercenarios Y colombianos. cooptación de políticos y cooptación de políticos del campo popular. Perfecto. También hay Dejando una, pocas opciones de futuro. eso, Te pregunto sí, por un tema que es clave. exactamente. Un tema que es clave y es, ya hablamos de las corporaciones, pero en la ubicación, el control de los mares en este momento es clave. ¿Crees que también está en juego el reposicionamiento del control del mar, de esta zona, a través de implementar bases? Pregunta clave, Alfonso. Esta es otra dimensión de la crisis haitiana. No se puede interpretar la crisis haitiana analizando solamente eso que estamos diciendo, sino también hay que tener una lectura geopolítica. Haití es geopolítica. Haití está en el Caribe, en el corazón del Caribe.
Es el país más próximo a Cuba. 77 kilómetros nos separan, el Canal de los Vientos. Es el país que comparte la isla con República Dominicana. Estamos a escasos minutos de vuelo de Puerto Rico y de Jamaica. Si vos trazas una línea directa desde Cuba, pasa por Haití y llega a Venezuela. ¿Sabes lo que significa esto? Haití es el país donde las clases dominantes no pueden ganar elecciones limpiamente, es imposible. Tienen que hacer, eso sí, tienen que hacer fraudes. Es decir, no pueden, no pueden. Entonces, y sabemos muy bien que el Mar Caribe es el primer patio del patio trasero de ellos. Ahí circulan flujos de mercancías importantes desde y hacia Estados Unidos. Entonces, es un lugar importante. Un cambio revolucionario en Haití representa un factor de destabilización para el control de ellos. Y en un mundo multipolar que ha emergido ahora, es necesario ese control, no solamente de los mares, etcétera, es necesario ese control, no se puede escapar, no se puede permitir que Haití haga un nuevo 1804 o haga una revolución similar a la revolución cubana. Ellos tienen eso en claro. Entonces hay una dimensión geopolítica que vos tocaste recién que es importantísima. Es decir, evitar esto a toda costa y mantener también una forma de presión sobre Cuba, porque es el país más próximo, ¿no? Entonces, porque vos te puedes imaginar fácilmente un triunfo popular en Haití. En República Dominicana viven centenares de miles de haitianos. Haitianos por doquier. ¿Cómo resolver esto? ¿Cómo resolverlo? Y más aún, el nivel de empobrecimiento ha contribuido a una radicalización en el nivel de conciencia. Cualquier haitiano, sobre cada 10 haitianos, 8 saben que lo que estamos sufriendo en este momento en gran parte es culpa de los Estados Unidos. ¿Crees que este modelo que se está implementando de caos, generación de caos social para el control y tener también una fuerza opositora a la medida, es decir, una izquierda a la medida, y evitar cambios esenciales y cambios realmente transformadores, se está implementando en América? Es decir, de Haití, Hay, ese modelo se expande hacia el resto de América. por supuesto, con las características, no hay traslación mecánica, pero lo que sí puedo decir, lo que está ocurriendo en Haití puede ser un espejo en el cual tenemos que mirarnos todos. Porque si hay un éxito de este proceso en Haití que ellos están tratando de implementar, eso fácil. Yo te doy un ejemplo. Por supuesto, los ejemplos no demuestran nada científicamente, pero ilustran. Ilustro a través de ese ejemplo algo. Vos sabes que Brasil, te dije recién, tenía la comandancia militar. Muchos militares brasileños y generales que estuvieron en la MINUSTAH en Haití, no solamente desarrollaron tácticas, aprendieron cosas para reprimir en los barrios populares, volvieron a Brasil y ellos son los que son los principales baluartes de Bolsonaro. Entonces, lo que quiero decir no es que fueron a hacer trabajo de obra allá, sino fueron a aprender cosas para reforzar el neofascismo, el fascismo, llámele como vos quieras, en sus países, porque eran mercenarios. Entonces, no se trata, hay que entender esto. Entonces, lo que está pasando, por ejemplo, cuando ocurrió el golpe contra el padre Aristide en 1991, después lo vamos a ver que lo hicieron con Celaya en Honduras, en distintos otros lados, la misma forma, secuestrar a un presidente y mandarlo afuera.
A Aristide lo secuestraron en 2004, lo mandaron afuera. A Celaya van, lo secuestran y lo mandan afuera, ¿no? Entonces, no están es por esto que es importante que debatamos esas cosas, que no veamos a Haití como algo lejano, como algo que no tiene nada que ver, y no veamos a Haití en términos de ayuda, sino veamos a Haití en términos de solidaridad. No es cuestión que uno entre en una iglesia, el cura habla y sale, ve a un pobre afuera, le da 10 pesos y se lava la conciencia, ¿no? Es decir, lo que nosotros no pedimos que nadie vaya a luchar en lugar nuestro. Solamente decimos dos cosas. En primer lugar, nadie va a luchar por lo que no entiende. Entonces, por ejemplo, esta conversación, yo no digo que nosotros estamos diciendo tengamos la luz de todo esto, pero estamos tratando de aportar sobre elementos objetivos, tratando de explicar, ¿no? Nadie va a luchar por lo que no entiende y nadie va a morir por lo que no ama. Entonces hay que entender todos esos factores para entender lo que nosotros necesitamos es solidaridad. ¿Qué significa esto? Ver cómo el pueblo haitiano puede encontrar a través de esa solidaridad los medios necesarios para liberarse, para recuperar, porque nuestra lucha es la de ustedes también, es la de todos. Para que seamos independientes, para que seamos soberanos, para que podamos ejercer el derecho a la autodeterminación. Bien, bien. Esta parte queda claro que la generación de caos es una estrategia. Dentro de esa generación de caos está generar las rutas, propiciar las rutas del narcotráfico y del tráfico de armas y propiciar ejércitos paramilitares. Y es una suerte de recomposición del paramilitarismo transnacional o en Latinoamérica, anclado a mafias para generación de caos. Y lo estamos viendo en Ecuador, en Perú, Colombia. Se mantiene, se sostiene esa dinámica, esa lógica, y eso es clave que lo entendamos para ver hacia dónde es que avanzan estas lógicas de dominación. Y eso va de la mano de las visitas de Laura Richardson a toda América Latina. Ya vamos cerrando nuestra conversa desafortunadamente, pero quedan muchas preguntas abiertas y conversas abiertas que profundizaremos tal vez en otra oportunidad. Pero quiero que cerremos con un llamado al movimiento social. Ya lo estás haciendo con la solidaridad, movimiento popular, el movimiento de base, en función de ganar fuerza, porque esto no solamente será para Haití, sino también para toda nuestra América en un momento de reposicionamiento del orden multipolar. ¿Cuál sería ese llamado, ese, esa apuesta para que los movimientos nos pensemos en clave de liberación? Yo creo que el llamado podría tener dos elementos fundamentales. En primer lugar, sabiendo que toda victoria de cualquier movimiento popular, social, revolucionario en un lugar es una victoria de todos nosotros. Como una derrota es una derrota de todos. Eso es un primer elemento que hay que tener en cuenta. El segundo elemento es que no puede existir una victoria única en un solo lugar y chao, yo me olvido del resto. No, al contrario, hay un compromiso real, porque el enemigo es común, o los enemigos son comunes. Por ende, lo primero que hay que hacer es multiplicar los contactos, los intercambios, para que podamos conocernos mejor, nuestras realidades. Ese conversatorio de hoy es una contribución enorme, pero es insuficiente. Entonces, nosotros tenemos que ver en qué momento realmente podemos. Y el otro llamamiento, la otra fase,
yo creo, es tratar de ver cómo se puede formar un verdadero frente antiimperialista, antifascista a nivel continental. Y entender las problemáticas, las singularidades de cada formación social. Eso yo creo que tenemos que marchar hacia esto. Y los pueblos que están luchando, yo creo que van a aportar elementos para entender que es el momento de una junta revolucionaria, una junta antiimperialista, no sé el nombre, pero tiene que haber esto, que no es solamente una instancia de debate, sino de acción. Alguien que ha hecho grandes cosas en la vida dijo, sin teoría revolucionaria, la práctica revolucionaria es ciega, y sin una práctica revolucionaria la teoría vuelve estéril. Entonces, alguien que sabe más que nosotros ha dicho eso y lo ha demostrado. Entonces, creo que nosotros en este momento tenemos que entender, conocer nuestra historia. Hay cosas importantes que sí. La revolución haitiana, por ejemplo, para mí tendría que ser un proceso estudiado en todos los países de la región y de en los países periféricos, por todo lo que aporta esto. Algún día, si tengamos tiempo, podemos charlar bien de este proceso. Es un proceso que ha cuestionado muchas cosas, que ha venido con el verdadero concepto de libertad. No era libertad, igualdad y fraternidad de la Revolución Francesa, no era esto, es otra cosa. Es otra cosa. Entonces, el rol del creol, el rol de la espiritualidad vodú en el triunfo de la revolución, hay una serie de cosas, de herramientas que hay que tener en cuenta para poder aprender correctamente y hacerlo. Entonces, yo abogo sinceramente por un frente regional antiimperialista, anticolonialista, antifascista. Necesitamos, pero un frente que no es un ámbito de debates, nada más, sino capaz de ver realmente en los hechos reales cómo podemos cimentar una solidaridad plena para hacer frente a los enemigos que son muy poderosos que nosotros tenemos al frente. Solidaridad internacional que marque también la necesidad de la articulación de los saberes y las luchas, y de los múltiples saberes, Correcto. No es porque solamente el conocimiento académico. uh, ¿Entendés? La explicación del mundo es más amplia, como decía uno, que la explicación occidental del mundo. exacto, y lograr mayor cohesión en nuestra identidad, recuperando nuestra memoria también. Y eso Por nos da supuesto, valor de eso lucha. abono. Perfecto. Exactamente. Bien, llegamos al final de nuestra conversación. Claro, quedan muchas puertas abiertas y muchas ventanas por abrir y conversar y seguir en esta discusión. Te seguiremos molestando porque sería bueno ahondar en la historia de Haití en clave de revolución, de propuestas y metodologías emancipatorias. Muchas gracias, Henry, por tu tiempo. No, el agradecido soy yo y no te agradezco solamente en nombre mío del Comité Democrático Haitiano que coordino, sino en nombre del pueblo heroico y combativo pueblo haitiano. Y saludo también al combativo y heroico pueblo de Colombia. Muchas gracias, un honor Hasta la y, victoria siempre. por supuesto, y a quienes nos siguen y nos escuchan, nos estaremos encontrando en una próxima emisión para seguir en este ciclo de entrevistas para profundizar sobre los problemas centrales de nuestra América. Muchas gracias.